nosotros salgamos retroalimentados, no solamente lo que nosotros compartimos, sino lo que recibimos de ustedes, que es un aporte fundamental, porque muchos de ustedes trabajan en empresas, trabajan en forma independiente, son estudiantes y muchas veces el conocimiento, si no es compartido, pues queda en el aire. No es mi idea para nosotros, tienen su comentario. ¿No? Bueno. Entonces vamos a iniciar este programa de impuesto a la renta persona natural, y para eso me voy a valer también de la pizarra para poder hacerlo más dinámico. Vamos a ponerlo así: impuesto a la renta persona natural, diferenciarlo de impuesto a la renta, bueno, persona natural, persona jurídica, pero que genera renta empresarial, renta de tercera categoría. ¿Sí? Entonces, empezamos. Ahí tenemos el material. Inicialmente, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Bueno, tenemos que entender por qué se graba, o qué es lo que graba el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta asociado con un impuesto que graba el ingreso o la utilidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿El impuesto a la renta graba el ingreso o la utilidad? O ninguno. Algo tiene que grabar. Yo cuando pago IGB, ¿por qué me graba el poner IGB? ¿Por qué cuando voy a un negocio me dicen boleto o factura? ¿Y usted qué dice? Usted compra una prenda y decir, se va saliendo del evento del contable, dice, doctor, como mañana todo está cerrado, mejor me aseguro y me voy al supermercado porque mañana solo ni el panadero me atiende, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Va a Metro, por ejemplo, a Bon, o a Plaza Vea y consume abarrotes, ¿no? Productos se los pone perecibles, cancela y efectivamente el vendedor dice boleto factura. ¿Usted qué responde? Como persona natural, boleto, ¿no? ¿Y por qué boleta? Porque el IGB de la factura no le sirve absolutamente para nada, salvo que usted pretenda que esos gastos sean deducibles para la empresa, ¿no? Lo que llamamos nosotros los gastos personales o los gastos que no tienen vinculación con el giro empresarial. Entonces, hasta ahí nosotros partimos de un concepto. La persona natural genera actividad económica, pero está afecta al impuesto a la renta por las 5 categorías. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Esta la vamos a ver posteriormente, porque eso tiene que ver con renta empresarial, en la cual se combinan dos factores: capital más trabajo. A la pregunta que nos hacemos en la gráfica es: ¿el impuesto a la renta grava la ganancia o la utilidad? Si no hay ganancia, no estoy afecto al impuesto a la renta. Usted el día de hoy vende un carro. Su carro que lo ha comprado en el año 2016 lo compró a 12.000 soles. Hoy estamos en 2017 y decide venderlo, lo cual es raro porque los vehículos más bien en vez de incrementar su valor se van devaluando, ¿no? Pero un coleccionista decide pagarle a usted 15.000 soles. La pregunta es, ¿hay ganancia o no? Hay ganancia. La primera pregunta que nos hacemos entonces primero es si hay ganancia. La ganancia evidentemente es de 3.000. Pero la pregunta que nos vamos a hacer y que debemos hacernos como consecuencia del curso que estamos llevando es si esa ganancia está afecta al impuesto a la renta. Sucede que acá tenemos una persona natural que le ha vendido a otra persona natural. ¿Sí? A este gráfico. Para que vean que no hay discriminación, una dama y un caballero. ¿No? Ahí está. Entonces tú me has dicho con justa razón que de acuerdo al importe hay una ganancia. Bueno, si el impuesto a la renta grava la ganancia o la utilidad, inicialmente diríamos, pues cuando sabes que esa operación podría estar afecta al impuesto a la renta. Pero lo que hay que analizar en buena cuenta es si esa ganancia tributa o no impuesto a la renta. ¿Y tributará impuesto a la renta? ¿Ustedes qué opinan? Al margen de ver la norma que vamos a analizar el día de hoy, el reglamento, la ley, lo que está saliendo ahora en la prensa y todo eso, ¿debería pagar renta o no? Debería. En un esquema tal vez de afectar la ganancia, debería pagar renta. Pero ¿sabes qué pasa? Esta no paga. ¿Y por qué no paga renta? Justamente vamos a ver el día de hoy que la persona natural tributa por ganancias de capital, por ganancias de bienes de capital. Y sucede que el vehículo no es considerado un bien de capital por la primera venta, sino cuando esta persona sea habitual en la venta de vehículos. Eso lo vamos a ver ahora. Cuando soy habitual en una operación, cuando soy habitual en la venta de vehículos, de escritorios o inclusive de bienes que en buena cuenta, por más que se vayan depreciando, igual se ha generado una ganancia. Entonces, son dos preguntas distintas. La primera es, ¿hay ganancias? Hay ganancias, pero lo que tengo que saber, lo que me van a preguntar en la consulta que me llegue de manera personal o como académico o como asesor empresarial,
es saber si está grabado o no con renta. La primera pregunta es fácil de responder. Es un tema de sumas y de restas. Pero la segunda pregunta implica un análisis de la norma, ¿no? Y no solamente análisis de la norma, sino la norma hay que interpretarla. Implica interpretar la norma. Implica darle contenido, ¿no? Ubicarla en su contexto histórico, lógico, compararla con otras normas. Justamente ayer salió una resolución del Tribunal Fiscal que quería compartir con ustedes, ahí les voy a pasar el número también, en la cual se ha dicho, por ejemplo, de que en una fiscalización que se haga una empresa, si el segundo o tercer requerimiento se cierran en una fecha distinta a la señalada o a la consignada en dichos requerimientos, eso no implica una afectación al derecho de defensa, ni mucho menos de la nulidad de la fiscalización, porque si la documentación que se presenta es parcial, implica una evaluación que tiene que hacer la administración, por lo tanto, no necesariamente se va a cerrar en la fecha indicada en dicho requerimiento, puede cerrarse después, ¿no? Interpretación que es hecho, ¿por qué? Porque solamente en el primer requerimiento sí se dice que la fecha consignada es la que tiene que ser respetada por la administración para el cierre. Si la administración la cierra en una fecha distinta, es nulo ese requerimiento. Pero como hablamos del segundo, tercero o cuarto requerimiento, distinto al primero, el cierre se puede efectuar después. El tribunal ha hecho una interpretación sistemática de la norma, que es lo que vamos a tratar el día de hoy también en renta. En renta la interpretación es vital. Les hago la pregunta. ¿Mentir y omitir es lo mismo? ¿Mentir y omitir es lo mismo, sí o no? ¿O son conceptos distintos? A ver, vamos a poner un ejemplo muy típico y siempre lo ponemos aquí. Debo ver unas caras conocidas. Sucede que el curso lo hemos programado. ¿De qué hora a qué hora llevamos el curso? ¿Sabes qué le has dicho a toda tu pareja el día de hoy? Que el curso es de 7 a 1 de la mañana. ¿Le crees? Pero lo amas. ¿O la amas? ¿Le crees o no le crees? Puede ser. Y empiezas a dudar, ¿no? Dices, pero sí, porque ahorita todo el mundo está hablando del tema tributario. Hay eventos en la Cámara de Comercio, Grupo Verona, Grupo Acrópolis, Instituto, San Marcos, todo, ¿no? Entonces sucede que tú has dicho que el curso se ha llevado de 7 de la noche a 1 de la mañana y dices que inclusive el que modificó la fecha fui yo, el doctor. Cualquier duda con el doctor, no digas mi teléfono y más, me dices a mi doctor, por si acaso he dicho que es de 7 a 1 de la mañana. Cualquier cosa, estamos en el Perú, por lo bajo y ahí vemos para adelante. Perfecto, ¿no? Sucede que pasan 2 semanas y aparecen unas fotos tuyas acompañado de otras personas que no es tu pareja en un local nocturno hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tú a tu pareja le has mentido, sí? Claro que sí, porque tú le has dicho que el curso era en la noche y el curso no fue en la noche sino en el día. Tu pareja nunca te preguntó a qué hora el curso. Le dicen, voy a un curso el sábado, ¿no? No sabes ni siquiera a qué hora es, confía en ti obviamente, ¿no? Y sucede que aparecen estas fotos posteriormente en las redes sociales, ¿no? Ahí lo que tú le vas a decir, pero tú me has mentido porque me estás en el curso. No, yo no te he mentido. Yo lo que he hecho es, del curso pasarme a otra actividad y como tú nunca me preguntaste, yo no te decía que estaba en otro sitio. O sea, yo te he omitido información, pero no te he mentido. O la persona no estuvo el día del curso, estuvo en el curso. Simplemente, la otra información, como nunca me la preguntaste, lo omití. ¿Qué es más grave, omitir o mentir? Ahí están las chicas. Los caballeros, ¿qué es más grave, mentir o omitir? Depende, porque el omitir implica que no te he mentido, y si no te he mentido sigo diciendo la verdad. Simplemente omití porque tú nunca me preguntaste. Por lo tanto, mi sanción es menor, ¿no? Y la chica dice, qué fresco está. Pero en realidad, ese tema también tiene incidencia con esto de aquí. Por eso nosotros vemos omisión de ingresos, declarar cifras y datos falsos, ¿no? Que para efectos tributarios, omitir y mentir, sí, es lo mismo. Una infracción que la van a ver en el tema de infracciones, declarar cifras o datos falsos, omitir ingresos o incrementar indebidamente el saldo. Yo si incremento indebidamente mi saldo, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy falseando el saldo. Y a la vez, al aumentar indebidamente el saldo, estoy creando cifras y datos falsos. Entonces lo que busca el tema de la interpretación, que es justamente aplicable para las rentas de primera, segunda, cuarta y quinta, es analizar si la norma establece una limitación, una prohibición, o si simplemente todas las actividades que realiza la persona natural van a estar afectadas por el impuesto a la renta. La interpretación es vital en tributación. Por eso nosotros vemos manifestaciones de riqueza, que son estas 3. Por estas 3 manifestaciones de riqueza es que el Estado te exige pagar el tributo. Por ejemplo, tú te compras una vivienda. Por comprar una vivienda pagas un impuesto.
Claro que sí, impuesto al cabal, ¿no? Por tener esa propiedad como tuya, pagas otro impuesto, el impuesto predial, porque se afecta el patrimonio, ¿no? Y por generar una renta, una utilidad, pagas el impuesto a la renta, al igual que el IGB, cuando tú decides, por ejemplo, realizar compras de ventas de bienes y servicios. Entonces, de alguna otra manera, estamos involucrados en estas tres actividades que generan el pago de tributos. Pero el impuesto a la renta que vamos a trabajar el día de hoy refleja una verdadera capacidad contributiva de nosotros. Yo por el solo hecho de comprar, y eso me van a decir ustedes con justa razón, el hecho que yo compre más no implica que tenga más, sino implica que no tengo mucha capacidad de ahorro, tal vez. En el caso de la renta sucede lo contrario. Mientras más ganancias tenga, más voy a verme afectado con el impuesto. Es decir, es un impuesto, por decirlo de una manera, progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque afecta la utilidad o la ganancia en la medida que se va generando una explotación de un capital o trabajo. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy, ya que vamos a renta de persona natural, generan renta de cuarta categoría que ponen a la mano? Cuarta categoría. Ahí tenemos dos personas. Renta de quinta categoría. Personas, sí. Tercera categoría. Segunda, primera, personas que evadan impuestos, que evadan, que eludan, fraude a la ley, simulación de operaciones, operaciones en negro. ¿Nadie? Con toda sinceridad, ¿eh? Bueno, tranquilo. No nos hemos sincerado. Sobre el final, yo sé que muchos se van a acercar a otro modo, pero quiero regresar. ¿Pero mi vida tiene RUC o no? ¿De acuerdo? ¿Revisan su previsor? Ahí está, la sinceridad de todo. ¿Por qué no revisan la previsor? Porque nos hemos acostumbrado a revisarla cuando presento la declaración jurada. Pero si se ha señalado que van a haber fijaciones electrónicas a partir de 2018, ¿cuál es el mensaje? Pues revisa tu previsor. Porque se puede iniciar estos procesos de verificación a través del clavezo. Ahora, es algo que no está tal vez generalizado porque no se ha aprobado precisamente que todo va a ser notificado, pero por lo menos sí se han aprobado, o mejor dicho, se ha modificado la norma que establece qué actos se van a notificar vía clavezo. Ante ello, la verdadera capacidad contributiva del contribuyente es lo que va a afectar el impuesto a la renta. Mientras más ganancias tengo, más impuesto voy a pagar. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, viven en una casa alquilada? Por ante la mano. Por inmueble alquilado. La persona que les alquila les emite el recibo de arrendamiento. En algunos casos sí, en otros casos no. Usted sabe que por ese alquiler no va a poder deducir gasto. Si no tiene el pago del impuesto de la persona, no puede deducir gasto. Entonces, esta deducción que vamos a hacer en cuarta, vamos a ver que está vigente, pero no mucho se les va a aplicar, porque necesito el documento que sustente justamente ese gasto. Y es lo que vamos a hacer en renta. Porque la novedad de este año en renta, ¿cuál ha sido? Que tú y yo podemos deducir gastos que nos presten profesionales que nos emitan recibos con ingresos electrónicos. La pregunta es, siendo sinceros, hay que sincerarse. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Hay casos, por ejemplo, que me han comentado de personas que han ido a odontólogos, médicos, le piden el recibo por honorarios electrónico y el profesional está pidiendo una especie de cuota adicional para poder emitirse. ¿No? Cuando quieres recibo un honorario electrónico, ya el servicio es 500 o 700, un 10% adicional. Eso no está previsto en la norma. La norma dice que está obligado a emitir el recibo para efectos de sustentar su ingreso y, en mi caso, de persona natural, sustentar el gasto. Algo que nosotros veíamos muy distante, porque nosotros decimos, bueno, la única que puede deducir gastos, ¿quién es? La empresa. Pero nosotros podemos deducir gastos ya de profesionales, entre ellos los abogados, veterinarios, odontólogos, y eso lo vamos a hablar más adelante, pero la norma ha excluido, por ejemplo, a los contadores. ¿Contadores por aquí? ¿Por la mano? ¿Asistentes contables? ¿Y por qué los ha excluido? ¿Tiene lógica eso? ¿Tiene alguna razón de ser? Pues muchos dicen que no, porque en buena cuenta, tanto el contador, el abogado, el administrador, el economista, el ingeniero son profesionales que generan esta renta de cuarta categoría. Sin embargo, como decía al inicio de la conferencia, cuando a uno se le da, a otro se le quita. Para ahora cuestionar cualquier impugnación, sea por renta, sea por IGB o otro tipo de tributo, no se requiere contar con la firma de él. Si yo quiero reclamar o apelar, no requiero tener la firma del abogado. ¿Y ahora qué hago? Es un ejemplo. Pero para deducir gastos, el recibo que emite el abogado sí te da derecho justamente al gasto. Vamos a seguir avanzando rápidamente para ver ahora sí las características de este impuesto. Lo vamos a explicar rápidamente para que usted perciba cuál es la diferencia con el IGB.
Bueno, decimos que el impuesto a la renta es un impuesto directo. ¿Por qué es directo? Porque afecta a la persona que generó la riqueza. Es decir, tú cuando tributas renta cuarta, no solamente tributas renta cuarta o renta primera o renta segunda porque el manifiesto es una actividad económica, sino porque en buena cuenta tú estás realizando la actividad económica, tú estás prestando el servicio. El IGB es al contrario. ¿Es por qué? Porque el IGB más bien lo paga o se traslada ¿a quién? Al consumidor final, que somos todos nosotros. Por eso el IGB es un impuesto indirecto, mientras que renta es un impuesto directo. Lo paga aquel que genera la riqueza. Aquel que genera la utilidad es el que lo va a pagar. Sea renta primera, sea renta segunda, renta tercera, renta cuarta o renta quinta. Es fácil distinguir las rentas. Mucho depende si es una ganancia que se ha generado por el capital o por el trabajo. Y vamos a ver justamente sobre el final cuál es la diferencia entre estas clasificaciones de las rentas. Porque si tú puedes identificar qué renta está generando y qué renta no declaró o no tributó, regularizas y evitas lo que se ha llamado el famoso incremento patrimonial no justificado en las cuentas. Periódico. ¿Cuál es la periodicidad del impuesto a la renta que vamos a analizar el día de hoy? Tú te preguntarás, doctor, pero yo he escuchado que las empresas hacen pagos a cuenta, ¿no? O los mal llamados pagos a cuenta, porque en realidad son anticipos, respecto a una utilidad que aún no saben cuánto es. Y es justamente lo que queríamos comentar. El impuesto a la renta tiene una periodicidad anual, ¿no? Nace al 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre. Cuando tú estás a puertas de celebrar pues el año nuevo, nace el impuesto a la renta, ¿no? Y en buena cuenta, todos los pagos que tú has hecho son anticipos. Por eso los que han declarado cuarta categoría o van a declarar quinta el próximo año, como consecuencia de la deducción de las 3 UTs, con justa razón me dirán, doctor, ¿pero por qué me sale un saldo a favor? ¿Por qué me sale un saldo por devolución? Sucede que como tus recibos fueron afectos a retención del 8%, al final del periodo todo lo que tú habías pagado es mayor al impuesto que te correspondía pagar. Por lo tanto tienes un saldo. Y seamos sinceros, si usted tiene un saldo a su favor por renta de cuarta categoría, se le abren dos opciones en el programa de declaración telemática. Usted solicita o quiere que se devuelva o quiere que se compense contra los siguientes pagos que tengan que hacer. ¿Ustedes qué marcan? ¿Devolución o compensación? Ahí tenemos una persona que marca compensación. ¿Hay que marque devolución? ¿Renta de cuarta? Devolución. ¿Y por qué marcamos devolución? Porque sabemos que estamos menos expuestos a una fisca. ¿O no es así? Porque a la fisca le tenemos temor. Si yo preguntara en esta tarde, ¿cuántos quisieran ser fiscalizados mañana? Nadie. ¿Qué vamos a hacer por ciento? Tendría sentido. La idea es que le tenemos temor a la fisca porque en la fisca saltan todos los errores de la empresa y la persona también. Por eso cuando yo pido devolución, yo sé que, bueno, me conviene devolución, ¿por qué? Porque sé que la devolución tiene que atenderse en un plazo de 45 días hábiles, que promedio son 2 meses y un poco más. Pero sé también que con la devolución, ¿no?, ya tengo un importe disponible para poder pagar, sobre todo porque de cuarta no tiene beneficios sociales. Entonces para ti es como sabes que son 45 días hábiles, sabes que es como una especie de gratificación que vas a recibir en algún momento, no sabes cuándo, pero igual te van a devolver, ¿no? Pero estás expuesto, ¿por qué? Porque tú has generado la riqueza y la periodicidad es anual. El impuesto a la renta, como hemos comentado, nace al 1 de enero de cada año, nace al final del ejercicio, pero involucra todo un ejercicio fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Global o celular? Bueno, eso lo hemos comentado muchas veces. Prácticamente el global involucra que cada actividad económica está afecta a imposición y el celular ubica cada renta con su cédula correspondiente. Típico caso. Yo soy una persona que arriendo un inmueble a un precio de, vamos a ponerlo por aquí, vamos a poner aquí el precio. El alquiler vale 2.000. Persona natural que se lo alquila a otra persona natural. Ese alquiler, mira cómo vamos a poder analizar el impuesto a la renta. Un tema muy sencillo. Involucra una cesión temporal o definitiva del inmueble. ¿Es temporal o definitivo? Arrendamiento es temporal. En consecuencia, lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Esta persona, por ese arrendamiento, va a tener que pagarle al fisco el 5%. Sea que esta persona le pague o no le pague. Y tú dirás, pero suena un impuesto injusto, ¿no? ¿Por qué tiene que pagar el 5% sea que le pague o no le pague? Un tema que está muy de moda el día de hoy, y lo van a ver en Renta Empresarial, es este. El devengado, ¿no? Y se ha hablado sobre el devengado muchas cosas. Se ha dicho que hay un devengado contable, se ha dicho que hay un devengado jurídico, se ha dicho que hay un devengado sobre el tribunal fiscal. Los señores,
El devengado es uno solo, el contable. ¿Y por qué el devengado es uno solo? Porque el devengado no está definido en la norma de renta, está definido en las NICs, y las NICs son contables. Y la aplicación del devengo es contable. ¿Pero qué implica el devengado? Esta persona, así el inquilino no le pague, ¿ya prestó un servicio o no? Y el servicio que ha prestado es el servicio de alquiler. Ya se dio el bien. ¿Cómo está? Buenas tardes. Basta que ya se dio el bien. Basta que le esté siendo ocupado ese bien. Ya se está devengando un ingreso. Se está devengando un ingreso. Y para el tercero se está devengando un gasto. Se devenga el ingreso, así no le pague. Y mira qué tan, digamos, formal es la norma en renta. Que si esta persona le debe 14 meses de renta tipo Don Ramón, ¿no? Y recién esa persona le inicia, bueno, aunque la norma ha cambiado, ¿no? Ahora basta que esté 2 meses en mora, ya le puede iniciar un proceso, ¿no?, judicial. Entonces le inicia un proceso de desalojo. Mientras que esta persona no salga del inmueble, yo tengo que seguir pagando impuesto a la renta. Y tú me dirás con justa razón, pero el uso ya no es pacífico, pues. Porque en realidad esa persona está como un precario. Es decir, su título no es legítimo, pero la ley de renta no se ha preocupado en él. Lo único que ha dicho, basta que él siga ahí para que tú sigas tributando. En buena cuenta, lo que nosotros tenemos es que al impuesto a la renta, sobre todo bajo la estructura del devengado o las rentas devengadas, no les dé relevancia si tú percibes el precio oportunamente o no. ¿Y cuáles son las rentas que vamos a comentar el día de hoy que se rigen bajo ese criterio de devengado? La renta de primera y tercera. Devengado. Segunda, cuarta y quinta, percibido. Mientras que no te paguen, no tienes la obligación de emitir tu recibo, ni mucho menos declararlo. Por eso inclusive no sé si han entrado estos formularios de emisión de recibo electrónico, ahora se ha aperturado una nueva opción, ¿no? Que tienes que indicar si a la fecha de emisión te están efectuando el pago de ese servicio. ¿Con qué finalidad? De que coincida la fecha en la cual, para efectos tributarios, se considera ese recibo como renta del periodo. Porque si emito el recibo hoy día que estamos 20 de octubre y no me pagan ese recibo hasta el 31 de diciembre, ese recibo no genera una renta para el 2017, sino para el 2018, por el percibido. ¿Qué implica percibido? Percibir, cobrar, poner a disposición. Si eso no se da en la renta de cuarta, de quinta o de segunda, prácticamente no hay obligación de reconocer esa renta. Entonces, como tú verás, el esquema parece solamente legal, pero también tiene algo de contable. Y es más, no solamente tiene algo de contable, tiene bastante financiero. Porque tú vas a ver, sobre todo en renta tercera, que un poco lo que vamos a tener en renta cuarta y quinta, que mucho va a tener que ver el planeamiento que nosotros hagamos respecto a cuándo quisiéramos que ese saldo a favor nos sea devuelto, sea compensado o simplemente pueda ser aplicado por la deuda tributaria que se tenga. Pero las características de este impuesto, recordarlo bien, directo. ¿Por qué es directo, dijimos? ¿A quién afecta? A la persona que genera riqueza, ¿no? Es periódico, ¿por qué? Porque se liquida en forma anual. Y lo que se van efectuando mes a mes son simplemente anticipos de algo que aún no ha nacido. Y tercer criterio, lo va a resolver porque ha distinguido cada ganancia en forma independiente dependiendo si proviene del capital o del trabajo. Y es un poco lo que vamos a trabajar el día de hoy. Justamente la definición, ¿por qué es periódico? Decimos, porque es directo, porque afecta al contribuyente. El contribuyente es el que manifiesta capacidad contributiva, la cual puede provenir de un patrimonio, de un consumo, de una renta. El consumo lo vamos a ver en IGB, ya lo vieron con Richard. El patrimonio, para efectos del predial. Inclusive si pensamos en empresas, el famoso ITAN, ¿no? El impuesto temporal a los activos netos, que de temporal ya no tiene nada, porque se ha quedado con nosotros más de aproximadamente, a ver, ¿cuánto tiempo tiene el ITAN? El ITAN ha sido 2005, estamos hablando de más de 12 años. Pero en realidad la lógica del ITAN es que es temporal porque muere en el periodo, ¿no? Lo que tú pagas ITAN no lo puedes aplicar por el ITAN del siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, ¿la capacidad contributiva es importante o no? Claro que sí, sobre todo en renta, porque renta grava justamente la utilidad como manifestación de capacidad contributiva, manifestación de riqueza. ¿Tienes un comentario? Sí. En el caso de alquiler que estás hablando ahí, sí. Un ejemplo, si tienes un contrato de un año, sí. La persona le paga por alquiler 3 meses seguiditos, y el cuarto mes ya no paga, está debiendo, quinto mes no paga, sexto mes no paga.
el que paga el 5% es el dueño, Sí. del alquiler. Y el cuarto mes no le paga, el quinto mes no le paga, el sexto mes, está en el sexto mes, tampoco le paga. En esos casos, tiene que pagar el 5%, que no lo paga, ¿sí? Así es. ¿Sí o no? Sí. Esa era mi duda. ¿Tu pregunta cuál es? No, ¿tu nombre cuál es? Héctor. Héctor. Bueno, lo que Héctor nos dice es algo muy interesante. Y algo que para muchos no resultaría muy justo que digamos. Y hay que distinguir dos cosas. Creo que esto nos va a ser bastante tal. Es por comentar, Héctor, porque acá vamos a hacer un esquema muy importante para diferenciar dos ámbitos del derecho. Una cosa es un contrato privado. Ahora vemos una persona, vemos a otra. Obligación entre las partes, ¿no? Como dice Héctor, se celebra un contrato de arrendamiento anual sobre un inmueble por un alquiler, vamos a considerar mensual de 1.500 nuevos soles. En el contrato se pacta que ante el incumplimiento A podrá iniciar el proceso de desalojo y por cada día que esta persona habite el inmueble en forma precaria, si lo podemos llamar, se vengará un pago diario de 50 nuevos soles. O por la mora y pagar el alquiler. Entonces, recuerda que este es el ámbito privado. Todo hecho económico es susceptible de ser analizado vía la tributación. Es un hecho entre privados. Al fisco hasta ahí no le importa lo que tú hagas con el tercero. Pero ¿cuándo se convierte en un tema tributario? Cuando justamente esta actividad, es decir, el arrendamiento de bien mueble, se considera como operación gravada con el impuesto a la renta. Entonces ahí lo que se inició como un acto privado tiene incidencia tributaria bajo un ámbito del derecho público. De lo privado pasó a público, ¿por qué? Porque esa persona, por ese arrendamiento, va a tener que efectuar el pago del 5% mensual, así el inquilino no paga. Como dice Héctor, ¿no? Pero eso tiene sustento legal, es decir, ¿cuál sería, si usted ha dicho que hay ganancia, yo podría considerar una ganancia que no es palpable, ¿no? Una ganancia que no se está, en cierta forma, verificando en la realidad, porque claro, he pactado una ganancia de 1.500 mensuales, pero no estoy recibiendo absolutamente nada. Entonces ahí lo que pasa es que el impuesto a la renta te grava la renta. Esta es una renta, por ejemplo, de primera categoría, bajo un criterio contable que es el devengado. Entonces al devengado lo que le importa es cuándo se realizó el servicio más que cuándo se efectuó el pago. Puede que no haya pago, pero va a salir el servicio y simplemente se tiene que gravar el 5% mensual. Pero siempre recomiendo, ¿no? En el caso de la renta, tenemos que partir de que no solamente es un aspecto meramente legal, sino es un aspecto también contable, es un aspecto financiero. Porque si nos quedamos en lo legal, nos quedamos, por ejemplo, aquí. Nos quedamos aquí, entre la obligación entre las partes, ¿no? Al fisco no le importa si todavía son procesos judiciales o no. Al fisco lo que le importa es acreditar si esta persona sigue en la casa. Si sigue en la casa, tú sigues pagando tu renta primero. Ahora, si tú has recibido un adelanto, eso es lo que comentaba, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué pasa si antes de iniciar el contrato, esta persona me adelanta 5 meses de alquiler? Me adelanta 5 meses de alquiler. ¿Yo por ese adelanto ya tendría que tributar renta o tendría que esperar que esa persona habite el inmueble? Si se prioriza el hecho económico, por más que me dé un adelanto, no hay obligación de pagar renta. Porque la renta recién se va a generar cuando esa persona ocupe el inmueble, es decir, cuando se le entreguen las llaves y se verifique lo que nosotros conocemos en tributación como el hecho económico. Si no hay hecho económico, pues no hay devengo. Y si no hay devengo, no hay obligación de pagar renta primero. Pero esta es la diferencia. ¿Por qué es diferente la primera con la cuarta? Porque en cuarta sí te exigen que para tú declarar ese archivo como horario se tienen pagado. Pero aquí no te exigen el pago. Te exigen que se verifique efectivamente que ha habido un ingreso como consecuencia de un servicio que se está prestando, que se está vengando. Por eso este concepto que para muchos resulta tan complejo, es sencillo explicar si uno lo asocia que todo ingreso tiene que estar correlativo con el gasto, pero también aquel devengado hace referencia a un hecho económico.
que se tiene que estar prestando. Si el hecho económico no se da, no hay devengo, ni el ingreso, ni mucho menos del gasto. Te agradezco el comentario y es justamente lo que quería tratar con ustedes. La norma puede establecer criterios de imputación, pero hay que verificar también qué pasa en la realidad, porque un contrato sin fecha cierta no me podría dar a mí la razón o entender que se haga con ingreso. Yo como sé que ese contrato que prácticamente se ha pactado de julio a diciembre no implica un arrendamiento de enero a diciembre y se ha dejado de pagar el impuesto a la renta. Que por eso se exige incluso que los contratos de alquiler tienen que estar legalizados, ¿no? Y muchas veces pasa que, con justa razón, la legalización del contrato no acredita necesariamente que el arrendamiento se está prestando. Porque el notario, cuando tú vas a que legalice el mismo, legaliza solamente la firma. Por eso te pide tu DNI para saber si coincide con la firma del contrato. Pero basta que esté legalizado, yo ya tengo una fecha cierta para saber a partir de cuándo se generó el devengo del ingreso y para él el gasto. Recuerda que la persona natural al día de hoy puede deducir ya los gastos por recibos de arrendamiento. Sin embargo, esto está sujeto a la emisión del comprobante de pago respectivo si es una persona jurídica o si es una persona natural, al pago del 5% del impuesto de renta que le corresponde. Y también se exige que el contrato esté legalizado. Eso lo vamos a hacer en el 34, pero lo que queríamos ver, sobre todo con estas definiciones, es que la capacidad contributiva es un elemento muy importante en las rentas, sobre todo en las rentas de capital y del trabajo. ¿Por qué se dice que es periódico? Ya ustedes vieron la respuesta. ¿Por qué es periódico? Porque ocurre el hecho económico después de una sucesión de hechos producidos en diversos momentos. Efectivamente, si el impuesto a la renta nace al final del periodo, todo lo que ha pasado antes configura operaciones de anticipos, ¿no? Anticipos que se van a verificar justamente con la determinación anual del impuesto a la renta. Afecta tanto para persona natural como para persona jurídica. Ahí tenemos otra característica de lo que decíamos global o celular, justamente lo que nosotros comentábamos, ¿no? Ahí tenemos un impuesto global y un impuesto celular. El global abarca la totalidad de las rentas que tengas tú como sujeto pasivo. ¿Cuántos sujetos pasivos tenemos en esta etapa? Levanta la mano. Sujetos pasivos. ¿No hay ningún sujeto pasivo? Voy a hacer nuevamente la pregunta porque mucha suspicacia genera la pregunta. A ver, para lograr pensar. Sujetos pasivos para efectos tributarios, es decir, contribuyentes. No somos sujetos pasivos. Hay que precisar para efectos tributarios. En desemociona dice el autor, pero el sujeto pasivo a qué se refiere, ¿no? Lo que pasa es que el sujeto pasivo el sujeto pasivo siempre es el Estado, porque el Estado nos exige justamente obligaciones, el pago de tributo. Ustedes para ser sujetos pasivos han tenido que tramitar su RUT. Han tenido en su época incluso, porque esto pasa antes, que considerar una dirección que está sujeta a una verificación posterior por parte de SUNAT. Cuando SUNAT iba y decía, ya verificó tu domicilio, ahora sí salía como habido, ¿no? En el RUT. Eso no pasa ahora, porque ahora automáticamente consignas tu dirección, sales como habido. Salvo que la persona haga un control posterior en el cual verifique tu domicilio, te puede poner como no hallado o como no habido, ¿no? Pero si es que lo hace, no es la obligación de hacerlo, pero puede hacerlo, quien sabe antes que el tributo prescribe. Lo que pasa es lo siguiente. Sujetos pasivos somos todos nosotros en condición de contribuyentes o responsables. Tu empresa que te retiene es un sujeto pasivo, pero ¿por qué es responsable? Porque la ganancia no la genera la empresa, sino la generas tú. Pero como está en una mejor posición, lo que hace es retenerte el impuesto a la renta. Y tú sabes que esa retención va a originar que ella misma pague el tributo y que tú vas a tener el puesto y la evolución por el saldo a favor que se ha generado. Pero claro que se dice lo siguiente, no implica discriminar las rentas. ¿Sí? Todas las rentas que tú generes por intereses, por legados, por actividades económicas y demás, bueno, ahora actualmente los legados no tributan, por ejemplo, ¿no? Pero actividades económicas por prestación de servicios, compra-venta de bienes, en los cuales seas habitual, todo eso va a originar un impuesto global. O sea, sobre todas las rentas que tú generes, te aplico la tasa. En el caso del impuesto celular, tenemos lo siguiente. Tenemos gravámenes de acuerdo a las fuentes o cédulas que están vinculadas. Rentas de capital, primero y segundo. La primera categoría, para hacerlo en genérico, porque lo vamos a hacer con más detalle, los arrendamientos o subarrendamientos. Segunda categoría, las regalías, los intereses, la venta de acciones, venta de inmuebles por parte de persona natural. Que es justamente lo que genera más discusión, ¿no? Persona natural, si es que esa venta de inmueble está afecto o no al impuesto a la renta de segunda categoría.
Renta de trabajo, ya lo han comentado ustedes, sea cuarta o quinta categoría, dependiendo si tú eres una persona dependiente o independiente. Aquí tenemos también el caso del CAS. ¿Alguno que esté en el régimen del CAS en esta tarde? ¿El CAS? ¿No? Bueno, el CAS es un contrato que la norma dice que es un contrato que genera renta de cuarta categoría, pero por primacía en la realidad, el CAS es un contrato laboral, por lo tanto lo quería afectarse la quinta. ¿Pero por qué no lo afectó con quinta? Porque la norma expresamente sigue diciendo que es cuarta. Y la norma lo que dice es lo que tiene que aplicarse. A pesar que el Tribunal Constitucional ha señalado la renta del CAS es una renta que proviene, no más que una renta, sino ha señalado que es un vínculo laboral sujeto a imposición. Pasemos a otros aspectos más teóricos para ya empezar lo práctico. Ahí tenemos el impuesto dual, que es el que tenemos actualmente, ¿no? Voy a borrar esto aquí rápidamente para poder trabajar un poco los ejemplos ya y ver cómo están. Ahí está. Establece una tributación para renta del trabajo y otras para renta del capital. Practiquemos entonces. Capital. Trabajo. Y acá tenemos la combinación conjunta. Capital más trabajo. Mira cómo va a ser el esquema. Para irlo trabajando, lo vamos a hacer a continuación. Renta del capital. Primera categoría y segunda categoría. Renta del trabajo, cuarta, quinta categoría. Rentas de capital más trabajo, tercera categoría. Ahí podemos poner a los regímenes que están actualmente vigentes, salvo que los deroguen. Al día de hoy lo que tenemos es lo siguiente: el nuevo RUS con la categoría 1 y 2, por lo cual se paga entre 20 a 50 nuevos soles. Tenemos el régimen especial del impuesto a la renta, el RER, ¿no? Tenemos el régimen MIFE, tributario, y tenemos el régimen general. 4 regímenes para rentas de tercera categoría. Actividad económica en la cual se combina el capital más el trabajo. Mira cómo nosotros vamos a armar un poco el diseño para que ustedes tengan claras estas reglas. Capital mayormente hace referencia a arrendamientos o subarrendamientos de predios o bienes muebles también. Segunda categoría, ganancias de capital provenientes de la enajenación de inmuebles, valores o acciones efectuadas por persona natural, las regalías, los intereses también, ¿no? Segunda categoría. Cuarta categoría, relación independiente. Por lo cual, ¿qué documento se emite? Recibo con horarios. A partir de abril de este año, todo recibo con horarios tiene que ser electrónico, ¿no? Y quinta, relación bajo un vínculo de subordinación, de dependencia, ¿no? ¿Qué documento se emite? ¿Qué documento le emiten a la quinta? La boleta de pago. En consecuencia, la boleta de pago no es un comprobante pago, pero sustenta las rentas de quinta categoría. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles de estas 5 se rigen bajo el criterio de vengado? Primera y tercera. De vengado. ¿Cuál es el rigen bajo el principio de percibido? Las que sabes. Quedan percibido, percibido, percibido. Por lo tanto, en estas 3 es importante que tú cobres para poder tributar. El Estado sería injusto si por la venta de tu casa te cobra impuestos si es que el comprador no te ha pagado absolutamente nada. Pero cuando es arrendamiento, ¿por qué sea la figura inversa? Porque en el arrendamiento la casa sigue siendo tuya. Pero en la venta, el título y el modo pasan a un adquirente, que él es el que más bien cuando lo adquiera
va a tener que pagar el impuesto al patrimonio, como es el predial, y cuando decida venderlo también el impuesto a la ganancia. En estas 5 lo que se graba es la ganancia. Aquí tenemos ganancias por cesión temporal. Acá tenemos ganancias por cesión definitiva, si hablamos de la enajenación de inmuebles. Acá tenemos ganancias que provienen del trabajo por una relación independiente, y aquí trabajo también por relación dependiente. Entonces, mi actividad económica está afecta de acuerdo a la tasa, de acuerdo a la categoría a la cual corresponde y de acuerdo a cómo se reconozca ese ingreso, bajo el devengado o bajo el percibido. Si yo emito un recibo el día de hoy y no me paga el cliente, ¿lo tengo que declarar como renta del 2017 o no tengo la obligación de declararlo como renta del 2017? Emití el recibo hoy pero no me pagado. ¿Qué sucede ahí? Cuarta categoría, ¿qué te exige? Percibido. Si no he percibido ingreso, no la declaro. Arrendamiento. No importa que me haya pagado, lo importante es que haya habitado el inmueble. Y hay un caso muy simpático que podemos comentar con ustedes. ¿Qué pasa si yo tengo un contrato en el cual decido arrendar el inmueble a partir del 1 de diciembre de este año? ¿Sí? Pero en ese contrato que celebro con una persona natural, ¿cuánto pactamos el precio? Pactamos la cantidad mensual de 2.000 nuevos soles. El contrato se celebra hoy. Hoy estamos 21 de octubre del 2017. Pero ¿cuándo se van a entregar las llaves? 1 de diciembre del 2017. ¿Sabes qué pasa con esa persona? El día de hoy me adelanta 2 meses de renta. Me adelanta 4.000 soles. Tengo una pregunta. Por el mes de octubre que esta persona declara en noviembre, o si no correspondería declarar, ¿por el mes de octubre se ha generado algún ingreso grabado con renta? No. ¿Por qué? Porque no se ha devengado el ingreso. Porque los anticipos, los reembolsos o los adelantos no están afectos a renta. Los anticipos, los adelantos o los reembolsos no están afectos a renta. Porque lo que afecta a renta como ingreso es que se haya generado, reiteramos, el hecho económico. Anticipos, adelantos o reembolsos no están afectos a renta. Tiene que haber producido el hecho económico. El hecho económico sucede, mira lo que pasó. A fines de noviembre, la persona se da cuenta que mi estado en el RUC está como un habido. ¿Sabes qué? Así tú pagues el 5%, ese pago no me va a permitir deducirlo como gasto en renta. ¿Por qué? Porque está como un habido. Así que decido resolver el contrato. Como se resuelve el contrato, quiere decir que nunca se le cedieron las llaves. Entonces, ¿hubo devengo de ingreso? Tampoco. ¿Por qué? Porque lo que pase después, si no se ha realizado el hecho económico, no origina un devengo y no origina un reconocimiento de la renta. Ahora tú me dirás con justa razón, pero esto no es igual que en el IGB, pues. Claro, porque en el IGB, ¿qué pasa? Si en el IGB tú me adelantas algo el precio como empresa, si me adelantas algo, por ese adelanto tengo que facturar. Una obligación para el IGB. Pero la obligación de IGB facturar no se condice con el reconocimiento del ingreso en renta. Entonces, primera regla, la imputación del ingreso en renta es completamente distinta a la del IGB. Lo que han visto con Richard la semana pasada tiene que ver en IGB con cuándo se emite el comprobante de pago, cuándo debe emitirse el comprobante de pago, cuándo se reconoce para efecto del IGB el monto facturado, pero en renta yo puedo reconocer un ingreso incluso sin tener comprobante de pago. Y puedo reconocer un gasto incluso sin tener comprobante de pago. Pero para persona natural, mira cuáles son las reglas que se han puesto. Primera categoría, la persona natural no emite comprobante de pago. El documento que va a ser la vez tal vez de comprobante de pago es el 5%, que es el pago de su impuesto. Igual pasa con la segunda, tampoco emite comprobante de pago. Pero ese 5% va a ser el documento que sustente, si queremos llamar gasto, a favor del adquirente, si es una persona natural o jurídica. En cuarta, si hay comprobante de pago, pues, ahí tenemos el recibo por honorarios electrónicos. Y ese documento, como tú ya has generado el resto clave sol, automáticamente genera un libro electrónico.
Libro electrónico que está monitoreado por ¿quién? ¿Quién monitorea ese libro electrónico? Es SUNAT, ¿no? SUNAT dice, ¿sabes qué? No te preocupes, todo es electrónico, pero el primer filtro soy yo, ¿no? Porque en buena cuenta, tú ya no necesitas llenar el libro, se llena solo. Inclusive cuando tú buscas un recibo, pones la fecha de emisión, o en todo caso el número emitido, y te sale automáticamente. Por eso el recibo hasta lo puedes mandar en formato PDF y todo lo demás, para asegurar efectivamente que esa renta ha sido generada y que ya se percibe el ingreso. En Quinta, por ejemplo, hasta este año, eso lo vamos a ver a continuación, ustedes, los que están en Quinta, no presentan declaración jurada. Pero a muchos de ustedes, o a sus amistades o colegas, les llegó, por ejemplo, hace un año o el año pasado, incluso este año, esas famosas cartas en las cuales le dicen, señores, si usted se cambió de trabajo en tal año y usted no le comunicó eso al nuevo empleador, hay un monto de renta de Quinta que no se paga. Así que lo citamos, no a tal fecha, o comuníquese con nosotros para que usted regularice ese impuesto a la renta no tributada. Y muchas personas naturales que han tenido renta de Quinta han tenido ese problema, que en un solo año cambiaron de centro laboral y ¿qué había pasado? El empleador te retuvo de acuerdo a un porcentaje, ¿no? O de acuerdo a un estimado de 12 meses. Pero como el vínculo se rompió, el que recién te va a retener de acuerdo a lo que se genera a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre. Pero hay un monto ahí que no se tributó. Y ese monto no le están exigiendo a la empresa como agente de retención, se le están exigiendo a la persona natural. Y en consecuencia, se han generado varias cartas inductivas justamente por ese concepto. Pero también se han mandado cartas inductivas a las empresas diciendo, hemos verificado, ya que estamos hablando de Quinta, que tu personal de cuarta es 4 veces más o 5 veces más que el de Quinta. Por lo tanto, te pedimos que regularices tú esas omisiones en el pago y te acojas al régimen de gradualidad. Las famosas esquelas de citación, cartas de comparecencia o famosas cartas inductivas. Primero hay que recordar dos cosas, aunque eso lo van a ver más adelante fijo. Las cartas inductivas no implican un procedimiento de fiscalización. Son meros procedimientos de verificación, pero son masivos, es decir, son plantillas que se entienden a todos los contribuyentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si tu empresa, tú tienes más personal de cuarta que de quinta? ¿Eso implica que el de cuarta tiene que estar en quinta, necesariamente? O tú podrías decir, bueno, yo tengo más personal en cuarta que en quinta, porque justamente el personal de cuarta no está subordinado a la empresa. Tenemos técnicos, tenemos abogados, tenemos contadores, administradores que están por horas en la empresa y por lo tanto no necesito estar, o mejor dicho, al no estar subordinados, siguen generando renta de cuarta categoría. Entonces, no hay ningún tipo de norma tributaria que establezca que tengas más personal generando renta de quinta que renta de cuarta. Entonces sería pues una abierta discriminación en la contratación de los servidores. Pero en buena cuenta, ¿qué sucede? Esas cartas inductivas dejaron de llegar. Porque yo estoy presumiendo que el de cuarta tiene que estar en quinta y eso no se puede hacer en un procedimiento masivo de verificación, porque eso sí necesita que se haga a través de un procedimiento de fiscalización. Y vamos a ver que en el caso de las rentas, tanto de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, hay un principio que ustedes van a ver siempre. No es un principio que muchas veces se ha alegado en sede laboral, pero también se aplica en sede tributaria. Es el principio de primacía de la realidad. No importa lo que diga el documento, implica lo que pasa en los hechos, ¿no? Importa lo que pasa en los hechos. Si lo que pasa en los hechos es distinto a lo que se ha pactado contractualmente, pues en buena cuenta priorizo lo que ocurrió en la realidad, con los hechos y documentación sustentatoria. Por eso las empresas, cuando son fiscalizadas, no pueden sustentar las operaciones de solamente el contrato. La persona natural no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque la persona natural, salvo este año, por lo que va a pasar los siguientes años, no deduce gasto. Entonces, ¿cómo lo fiscalizas? En función a los ingresos, en función a los recibos emitidos, en función a lo que ha declarado y seguramente en función a lo que se ha generado también en el registro electrónico como consecuencia de la emisión de ese recibo. Pero ¿por qué a la persona pública le resulta más tedioso o a la persona natural que genera renta tercera más tedioso la fiscal? Porque ahí primero lo que se verifica son los gastos, porque saben que hay muchas formalidades que no se cumplen. Pero para lo que estamos viendo el día de hoy, este principio de primacía de la realidad aplica para todas las rentas. Bueno, aplica para toda la tributación en realidad. Hay que priorizar lo que ocurrió. Ahora, si lo que ocurrió concilia con la documentación que se tiene, no hay ningún problema. Porque en buena cuenta concilia la documentación contable o legal con lo que pasó en la realidad.
Y bueno, este es el esquema que tenemos al día de hoy. Creo que voy a poner el cuadro completo. A ver si por ahí nos podemos acercar a un aspecto más práctico. Perdón, voy a pasar al anterior. Ahí está. De acuerdo. Este es nuestro esquema del impuesto a la renta de una persona natural, pero también de una persona jurídica. Mira lo que pasa. Nosotros somos sujetos domiciliados en el Perú. Es decir, nosotros, para efectos de la tributación en renta, tributamos por la renta que generemos en el Perú, pero también por la renta que generamos en el exterior, ¿no? Lo que se ha llamado la renta de fuente extranjera. Y sumada la renta de fuente peruana con la renta de fuente extranjera, nos da la renta de fuente que estamos jugándonos el próximo mes, el mundial, ¿no? La renta de fuente mundial, por ser domiciliados en el país. Por eso nosotros, por ser domiciliados, somos contribuyentes, pero también podemos ser responsables. Si somos empresas que le retienen, por ejemplo, de cuarto o de quinta, somos responsables. Pero como contribuyentes, nosotros realizamos el hecho económico. Entonces, mire el domiciliado. Con negocio y sin negocio. Persona natural por bienes en común, 5%, la renta bruta, progresiva, y en el caso de la persona jurídica, 29.5%, tasa que fue modificada el año pasado. Porque según ese cronograma de reactivación de la economía, ¿te acuerdas que la tasa de impuesto a la renta iba a bajar 1% cada 2 años? ¿Se acuerdan? Ya tocaba que ese año toque el 27%. Pero como se modificó, entiendo yo, de manera muy acelerada y sin una base sustentatoria correspondiente, teníamos lo siguiente. Dijeron, señores, vamos a bajar la tasa del IGB, pero para compensar ese impacto financiero, vamos a subir la tasa de renta. Al final, ¿qué pasó? La tasa de renta se subió y la tasa del IGB se mantiene tal como está. Porque era complicado llegar al 7.2 del PBI. Entonces tenemos lo siguiente. Regímenes tributarios. Régimen general, nuevo RUS, RED y MIPE. Y en el caso de los no domiciliados, solamente tributan si se han generado una ganancia en el Perú. Vamos a graficarlo de la siguiente manera, para que quede claro el ejemplo. Nosotros, cuando hablamos del impuesto a la renta, hablamos también de los famosos criterios de conexión. Ahí está. Mira, aquí está la persona natural y aquí está una persona jurídica. Persona natural residente en el Perú, sujeto domiciliado. Al ser domiciliado en el Perú, tributa por renta de fuente peruana y renta de fuente extranjera. Sumadas ambas me dan la renta de fuente mundial. Igual pasa con la persona jurídica. Renta de fuente peruana, renta de fuente extranjera. Y la persona natural o persona jurídica no domiciliada tributa solamente por la renta de fuente peruana. El ejemplo es el siguiente. Tú realizas un servicio en el Perú. Por ese servicio de locación de servicios te pagan un importe de 10.000 soles. Tú sabes que esa obligación, por superar los 1.500 nuevos soles, está afecta a retención del impuesto a la renta. ¿De cuánto? Del 8%. Entonces, sobre esa afectación del 8%, ese 8% constituye un crédito contra el impuesto. Pero es tu renta de fuente peruana en la manifestación de renta del trabajo. ¿Y por qué renta de fuente peruana? Porque el servicio se ha realizado ¿dónde? En el país, en territorio nacional. Si este servicio se hubiera realizado fuera, en Colombia, tendríamos que hay una renta de fuente extranjera, pero ¿qué sucede? Con Colombia nosotros tenemos el famoso convenio del Pacto Andino, la decisión 578, que prioriza, en buena cuenta, que la renta tributa según el criterio de fuente, porque si no Colombia lo grabaría, ¿no? ¿Y dónde se generó la fuente? La fuente se generó en Colombia porque se hizo servicio en Colombia. Entonces, lo que paga en Colombia va a ser un crédito con el impuesto de esa persona. Pero vemos cómo el impuesto a la renta asocia operaciones nacionales y también internacionales. En el caso de un sujeto no domiciliado
que realiza un servicio en el Perú, por solamente realizar el servicio en el Perú, ya genera para él una renta de fuente peruana. ¿Por qué? Porque se hizo desarrollo en Perú. Y por lo tanto, ¿quién le va a tener que retener? La persona jurídica le retiene. Pero la persona jurídica, ¿es contribuyente o es agente de retención? Es un responsable, es un agente de retención, porque el contribuyente, ¿quién es? Recuerda que el contribuyente siempre es el que genera la riqueza. Y el que genera la riqueza en este caso, ¿quién es? El sujeto no domiciliado. Por eso las reglas de imputación cambian dependiendo si tú eres un sujeto domiciliado o no domiciliado. El no domiciliado, cuando te pregunten, ¿le retengo o no le retengo? Primero hay que ver, se ha generado una renta de fuente peruana, es decir, ha realizado el servicio en el Perú, los bienes están ubicados en el Perú, el capital fue utilizado económicamente en el Perú, sí, entonces hay que retenerlo. Pero sucede que el argentino ha realizado el servicio de publicidad en Argentina y le ha facturado a una empresa peruana. Pero como ese servicio se realizó en Argentina y no se realizó en el Perú, no hay renta de fuente peruana. Él no es contribuyente del impuesto a la renta, a pesar que ha generado una ganancia. Entonces, esa regla de imputación, ¿dónde la vemos? Justamente en este cuadro, de los domiciliados y no domiciliados. Los dividendos al día de hoy están afectados con una tasa impositiva del 5%, sumados al 29.5%, que prácticamente se genera por la renta de tercera categoría. Con el régimen MIPE no voy a incidir mucho porque es un régimen que van a ver ustedes cuando vean renta de tercera. Prácticamente la diferencia que tiene con el general es que las primeras 15 UITs del MIPE tributan con la tasa del 10%. El exceso de 15 UITs tributa con la tasa del 29.5%. Pero en el caso de la persona natural por renta de capital tenemos una tasa fija del 5%, que aplica tanto para renta de primera como para renta de segunda categoría. Y vamos a ver el esquema a continuación. Ahí está el concepto de renta y las famosas teorías. Teoría de renta-producto, flujo de riqueza y consumo básicamente patrimonial. Primero vamos a hacer dos preguntas a ver si están ustedes bajo la misma línea que nosotros tenemos y cómo lo podemos trabajar para la renta de persona natural. Vamos a considerar que ustedes el día de hoy han jugado la lotería, ¿sí? Y se han ganado el pozo íntegro de la tinca, ¿les parece? Se sacan la tinca, o no quieren sacarse, porque acá más bien cuando uno se gana algo no lo cree, ¿no? ¿En cuánto es el pozo? A ver, los que han jugado últimamente, porque la gente ha perdido la fe, la gente ya no quiere jugar ya, ¿no? ¿En cuánto estará? Ya, pongamos 8 millones, ¿parece? Al ejemplo. Ya, usted se saca los 8 millones el día de hoy. Ahí está usted, ¿no? Le hago la pregunta, esa ganancia, ¿paga impuesto a la renta? Y si paga impuesto a la renta, ¿a qué categoría corresponde? Primera, segunda. Usted es una persona natural que genera renta de cuarta categoría, porque usted está prestando servicios de asistente tributario en una empresa completamente independiente y usted gana mensualmente 2.500 nuevos soles, ¿no? Y usted se gana el posto a los 8 millones. La pregunta es, ¿hay ganancia sí o no? La primera pregunta que hacer, ¿hay ganancia? Pues no he preguntado si está afecto de renta, estoy preguntando si hay ganancia o no. ¿Va a incrementar su patrimonio o no? Pero está afecto a renta. Vamos a pensar un poquito más. Primera categoría, ¿proviene de un arrendamiento? No, descartamos primera. Segunda, ¿proviene de la venta de un bien del activo? ¿De un inmueble, acciones o valores mobiliarios? ¿He vendido algo? ¿Proviene de intereses? ¿Proviene de regalías? Tampoco, entonces descartamos las dos. Es una renta que proviene de mi trabajo, del sudor de mi frente, de lo que he tenido que correr para comprar ese último talonario. No proviene eso. De quinta proviene de que soy una empresa que tiene planilla y me vi favorecido porque me dieron el ticket. Nada, entonces no, ni primera, ni segunda, ni cuarta y quinta. Corresponde a una renta empresarial que estoy actuando como empresa cuando compro un talonario. Cuando el que me vende me dice, llégate porque este va a ganar. Y si el gerente me dice, véndete, ese va a ganar, yo digo, pero todo ese va a ganar, cómpratelo tú. ¿Por qué lo vendes? ¿No? Entonces, no corresponde a ninguna renta. Pues esto no paga renta. Y no paga renta, ¿sabes por qué? Porque en persona natural se aplica solamente esta teoría. Flujo de riqueza, perdón, renta-producto.
¿Qué implica la teoría de la renta producto? Que solamente tú tributas por una fuente que te genera un ingreso, un producto. Pero si el ingreso no proviene de una fuente, tú no tributas. ¿Sabes qué? Te llaman hoy día a las 8 de la noche. Tú estás viendo justamente, o estás por ver el gran show seguramente, y te dicen que hay un familiar en Arequipa que desea verte, ¿no? Tú estás preocupado más en el televisor que en atender la llamada. Y cuando vas a colgar, te dicen que el familiar está enfermo y te está dejando un legado de 2.500.000 soles. ¿Qué es lo primero que haces? Primer pasaje a Arequipa. Corriendo te vas desesperado porque tú en buena cuenta lo que dices es 2.500.000. Imagínate. Y llegas y te piden el número de cuenta y te lo depositan en tu cuenta. Eso es renta. No, hay una ganancia, ¿sí o no? Hay una ganancia. Pero es una renta de primera, segunda, cuarta, quinta, tercera empresarial. No califica ni como primera, segunda, tercera y cuarta y quinta, por lo tanto, no paga renta. Pero ¿qué tienes que hacer para que no califique como un incremento patrimonial no justificado? Documentación de fecha cierta. Un contrato de donación, o inclusive en el banco, cuando te depositan a tu cuenta, que el banco genere un documento que diga que proviene de una donación, y lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué estas ganancias no tributan? Porque para la persona natural, la única teoría aplicable es esta de aquí. Solamente genera renta aquello que provenga de una fuente, sea capital o trabajo. Ahora en la exageración no me podrá decir, ¿no? Mira el absurdo. Pero todo proviene de mi capital, pues. ¿Y por qué proviene del capital? Porque para ganarme los 8 millones, yo invertí 5 soles, que es el ticket, ¿no? O el talonario que me dio el premio. Pero entonces tú puedes asegurar que tú has comprado para ganar esa lotería. Es una ganancia efímera. Gracias a Dios el día de hoy los legados no están grabados con renta, ¿no? Porque fue una propuesta que hicieron hace pocos años. Querían que las herencias tributen renta. ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo con eso? Porque la herencia ya tributó en cabeza del difunto. Entonces me está el difunto persiguiendo con la tributación incluso después de esta vida. Es un ansioso. Pero en buena cuenta, si ya tributó él, ¿por qué tributaré yo? ¿No? Pero mira cómo cambia la percepción cuando él deja deuda. Si es una deuda a él, ¿por qué me la cobran a mí? Entonces, esa figura que nosotros comentamos sucede justamente en renta. Porque en renta, por ejemplo, y lo van a ver en código, ustedes no heredan multas. Porque la multa es naturaleza personal, ¿no? Usted no puede atribuirse por una infracción que cometió el causante, pero sí heredan deuda diferente a multas, intereses, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes hereden, ¿no? Pero que al día de hoy es más usual heredar deudas que heredar herencias, ¿no? Lamentablemente. Pero un poco lo que quería poner este ejemplo de la tinca y también de los 2.500.000 es para que ustedes se den cuenta, en primer lugar, que no toda ganancia genera renta. Y segundo, que no toda ganancia implica que provenga de una fuente. La fuente es el capital y el trabajo para persona natural. Primera y segunda, cuarta y quinta. No está en ninguna de estas. Esa renta no tributa, por más que haya una ganancia. Vamos a ver también que la renta de primera y segunda se puede convertir en tercera. Vale decir, seguramente les ha pasado, ¿no? Acá hay un departamento de 6, ¿no?, unidades independientes, ¿no? La persona que te alquila está pagando un 5% por alquiler de las 6 unidades inmobiliarias, que para el efecto del predial están incluso independizadas. 5% de este, 5% de este, 5% de este, 5% de este, 5% de este. La pregunta es, esa ganancia que obtiene, porque cada departamento lo alquilan a un valor de 20.000 soles,
Vamos a 6.000 soles. Ya, esa ganancia que obtiene le genera una renta del capital o el trabajo. Ella alquila el inmueble. Capital, ¿de acuerdo? Inicialmente decimos que es una renta de primera categoría porque es arrendamiento. Pero son 6 unidades que vienen a alquilar. Se alquila una, alquila otra, alquila otra, alquila otra, alquila otra. Esta persona, podemos decir que se dedica a la actividad empresarial de alquiler de inmuebles, ¿o no? O tiene que ver, no, pero doctor, pero la idea es que los 6 estén en diversos departamentos, en diversos edificios. Que acá haya una, acá haya otra, acá haya... No, la norma no te lo dice. La norma te dice que estas rentas de primera y segunda, por un concepto de habitualidad, es decir, frecuencia y monto, pasen o pueden pasar automáticamente a tercero. La persona sigue alquilando por separado esos 6 inmuebles, pero su giro ¿cuál es? Alquiler de inmuebles. Y el alquiler de inmuebles es una actividad empresarial. Colinda con empresarial. Pues se muera cuenta ya no hay pagar 5%, sino tributar sobre el 29.5% y no se te paga renta, sino te pagar también el IGB. Pero ¿por qué es difícil detectar? ¿Por qué es difícil detectar esto? ¿Por qué es difícil saber si la persona que genera renta de primera pasó a tercera? Porque no hay mecanismos ideales de fiscalización para la persona natural. Porque obviamente la fiscalización en que se concentra en las personas jurídicas, por lo que generan renta de tercera. Pero el fisco variamente en una verificación puede decir, ¿sabe qué, señor? Usted de hace años ya genera una renta empresarial. Pero como ella también sigue pagando su 5%, el fisco ve en buena cuenta que igual sigue tributando. Entonces, bueno, a que caiga algo, a nada, por lo menos ya recibimos lo que tiene. Pero en buena cuenta, ya lo vamos a trabajar el día de hoy, vamos a ver cómo la renta primera pasa a ser tercera y cómo la renta segunda pasa a ser tercera. La renta de cuarta y de quinta, mira, un ejemplo muy simpático. ¿Tu nombre, perdón? Rocío. Rocío. ¿Actividad que te dedicas, Rocío? No trabajo también. Pongamos que Rocío se dedica a actividad de asesoría empresarial, ¿de acuerdo? Sucede que Rocío tiene un cliente el día de hoy. Tiene un cliente del Grupo Gloria, ¿no? Bueno, no. Pongamos, nos olvidemos el tema de la leche y todo eso, ¿sí? Grupo Gloria. Sucede que Rocío consigue 3 clientes más este año. Consigue a Licor, consigue a Navajo, Grupo Romero. Rocío, pues prácticamente en el próximo curso ya ni nos saluda ya. Ya tiene prácticamente que dar, además, para en otras instituciones. Entonces Rocío de un cliente pasó a tener 4. Pero su labor es de asesoría empresarial, por lo cual se emite su recibo por horario porque lo asesora en materia de impuestos y contabilidad. Pero lo que pone en disposición Rocío es su trabajo nada más. Ella no ha subcontratado gente, no tiene una oficina, ella va a las oficinas de las empresas. El hecho que tenga un cliente y después tenga 4 hace que esa renta pase a tercera, ¿sí o no? Hay habitualidad. Tenía 1, ahora tiene 4. Pero lo que sigue siendo materia de explotación, ¿qué es? Su trabajo. Y como no está explotando capital más trabajo conjuntamente, sino solamente el trabajo, por más que tenga hasta 100 clientes, sigue siendo renta de cuarta categoría. A lo que quiero llegar es que la habitualidad es un criterio que aplica solamente para renta de primera y segunda. Nunca aplica para cuarta y quinta. Porque en cuarta y quinta, la única medida o la única manera que se convierte en tercera es si se complementa con una actividad o con un negocio empresarial o con una actividad en la cual involucre activos más trabajo o capital más trabajo. Les pongo un ejemplo. Yo soy un abogado, ¿de acuerdo? Que realizo servicios de asesoría contable y financiera, laboral, administrativa, realizo cursos, conferencias también, ¿no? Hago publicidad.